Muchas veces las escasez las hacemos nosotros mismos, mi hermano. Porque tú vas a ver y vas a comprar un producto y resulta de que la gente se trae a toda la familia para comprar. En los supermercados uno va y bueno, deja todo pegado ahí porque no, ahí todo es caro. Sí la hay, y si ellos no la sueltan nadie va a tener comida para que la gente ponga en contra del presidente. Es para eso. Estas quejas son usadas por las grandes cadenas y medios de comunicación para ilustrar la cotidianidad en Venezuela. Se trata de una situación real o provocada. Estamos ante una agresión económica contra la patria de Bolívar. Es un plan para desestabilizar al gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro. La situación económica en Venezuela será nuestro tema del día en la presente edición de Realidades. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Luis Francisco Blandón. La derecha no acepta fundamentalmente ni la paz económica ni la democracia económica. De tal manera que es muy pertinente hablar de guerra en tanto que están practicando cualquier tipo de política o de actividad para desestabilizar a la ciudadanía, al pueblo venezolano, a partir de la cuestión económica y por tanto es justo hablar de guerra económica. Venezuela tiene una guerra total con respecto al sistema capitalista imperante. Entonces, al ser Venezuela una punta de lanza por la creación de un sistema nuevo, diferente, revolucionario, claro, entonces todo el sistema está en contra. Y esta guerra que se libra en el campo de lo que se llama economía, bueno, es parte de esa totalidad, porque la guerra también es ideológica, es religiosa, es cultural en general. La guerra económica se traduce fundamentalmente en todo aquello que es desestabilizar los grandes lineamientos de la política económica de este gobierno y procurar fundamentalmente disparar y atentar en aquello que le duele más a la población, que es el tema de subida de precios, que es el tema de desabastecimiento, y esto por eso podemos hablar de guerra económica, porque están utilizando todos los mecanismos para concentrar mayor poder económico en estas grandes empresas y dejar sin capacidad económica a las mayorías populares en el país. Ese es un proceso psicológico, precisamente, que es el que buscan los sectores que se oponen al proceso revolucionario para desestabilizarlo. Porque al crear esa manera de ver las cosas en el imaginario colectivo, pues la gente empieza a desesperarse, entonces viven constantemente en un desespero. Y tú ves que efectivamente es así, hay mucha gente que anda en sus actividades cotidianas, para aquí y para allá, pero anda cazando dónde compro azúcar, dónde compro un papelón, dónde compro otra cosa, porque tienen ese sentido de la escasez, y así eran todos los miembros de la familia. Evidentemente que eso produce un nivel de angustia, ¿no?, de estrés en las personas, que te hace propicio a que otras cosas te alteren. Y papel toalé no encontré, y busqué azúcar tampoco encontré, busqué harina pan y no encontré tampoco. Se vende de a dos nada más, no se vende de más. Si no se vende de 2 productos por persona, 2 kilos por persona, pues, o sea de azúcar, o sea de leche, o sea de aceite. Y te comprarás 2 bolsitas, como mucho 3 bolsitas, pero de ahí más nada. O sea, no te alcanza. Desde el arribo del presidente Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, su gobierno debió enfrentar distintos actos de sabotaje, todos con la intención de provocar su salida. Más y más sectores del país se suman al paro cívico nacional activo. Igual situación vivió el presidente chileno Salvador Allende, poco antes de que perpetraran un golpe de Estado que acabó con su gobierno socialista. El paro petrolero del año 2002 dejó pérdidas por el orden de los 12.000 millones de dólares, recursos que bien podrían haberse invertido en sectores como salud, educación, infraestructura y otros de primera necesidad para los venezolanos. Estas guerras económicas que, como digo, se desarrollan permanentemente en el tiempo, tienen sus altos y sus bajos, sus momentos crecientes y sus momentos de reflujo. Desde que el presidente Chávez llegó al poder, inclusive antes de llegar, comenzó una guerra total contra ese proyecto, ¿no? En la medida que el proyecto se fue realizando, se fue consumando, primero con la Constitución, después con las 41 leyes habilitantes, etcétera, pues bueno, la reacción de quienes no quieren que esto cambie, ¿verdad?, quienes quieren permanecer en la misma estructura de poder reinante, pues ha sido cada día más feroz. Es un clásico, la guerra económica es un clásico que podemos describir que sucedió en la Europa del Este en un momento determinado cuando intentaban derrumbar a todos los países comunistas,
Es un clásico en la región si uno mira qué está pasando en Argentina, y es un clásico en Venezuela, que no es el primer intento de guerra económica. Podemos recordar el paro petrolero y otros tantos intentos de desestabilizar a las economías. Por tanto, es una práctica común cuando pierden elecciones, cuando no aceptan las reglas básicas de las democracias, intentan buscar mecanismos paraeconómicos como es la guerra, para intentar desestabilizar gobiernos y pueblos. Yo diría que casi desde los albores de la humanidad siempre ha habido una guerra económica de los que están arriba contra los que están abajo. Pero yo creo que sobre todo la guerra más importante que se libra contra Venezuela es en el campo monetario, en el campo de la finanza, en el campo de las inversiones. En el año 2002, el gobierno revolucionario implementó el control de cambios para frenar la fuga de divisas. Como parte de esta política, se otorgan dólares preferenciales para la importación de rubros de primera necesidad, como medicinas y alimentos. Pero no todos los empresarios han hecho buen uso de estas divisas, por lo que se han tomado medidas extraordinarias. Inflación anual en más de 40%, escasez, ralentización en la distribución de alimentos son señales de una guerra económica. Así lo considera el gobierno de Venezuela y gran parte de la población. La guerra económica se evidencia a través del acaparamiento. El acceso a los productos de primera necesidad figura como uno de los puntos críticos, aspecto que el gobierno busca combatir agilizando los trámites para la obtención de divisas. Se exoneran de manera temporal la presentación de solvencias, de las solicitudes para tener acceso a los certificados de no producción, certificados de producción insuficiente y la adjudicación y asignación de divisas en Cadivi, las conocidas como AD. Las medidas flexibilizan los recaudos para la importación. No obstante, se prevé más controles para eliminar las llamadas empresas de maletín. En Venezuela hay parte de una burguesía importadora ficticia de empresas de maletín que aducen que van a importar un determinado producto y resulta que utilizan los dólares preferenciales para hacer cualquier negocio especulativo y no importan absolutamente nada en el país. Para el diputado oficialista Julio Chávez, estas medidas serán efectivas y a futuro deben complementarse con el Mercosur. Lo de ver a Mercosur y ver estas nuevas, digamos, incorporaciones nuestras en términos de la industrialización para que realmente podamos ofertar productos y servicios y no asistir como compradores, ¿no? Las nuevas normas también contemplan agilizar la entrega de divisas al sector de autopartes. En Mercal, centro de abasto estatal, los venezolanos aprovecharon para provisionar la despensa. La carne, el pollo, que lo llevo y la verdura, que eso era lo que venía a buscar por lo pronto. El gobierno abasteció supermercados estatales y privados, combatiendo así la especulación y el acaparamiento. Sobre todo a buen precio, lo que encontraba y a buen precio. La autorización de adquisición de divisas, todo estaba por supuesto. Las autoridades venezolanas aseguran confiar en la mayoría de empresas que allí operan, pese a la existencia de algunos empresarios que mal usaron las divisas recibidas, actitud que también forma parte de la guerra económica y afecta la cadena de abastecimiento de productos básicos. Aquí se aprobaban recursos en dólares para importaciones que posiblemente eran verificadas en los puertos y que esa maquinaria no llegaba al destino final, específicamente a la fábrica. Se iban para el exterior, o sea, entraban y volvían a salir. En opinión de expertos, hay quienes se benefician de la guerra económica. Ese es un aspecto que es netamente político, que nace del interés político de medios de comunicación social, de partidos políticos, de dirigentes políticos y de algunos productores capitalistas venezolanos. Pero también hay otra parte en la guerra económica, que no está teñida exclusivamente de política, sino la especulación que siempre la ha habido en Venezuela y el deseo de grandes ganancias. La justicia venezolana investiga decenas de empresas que solicitaron divisas. Estas sobrevaloraron facturas de compra, adquirieron productos distintos que no declararon y hasta llenaron contenedores de basura. 35 personas fueron privadas de libertad. Esta guerra económica, ¿no?, al igual que las que hemos padecido en el pasado, lógicamente afecta mucho más al pobre, pues, al que tiene pocos recursos, al que tiene poca movilidad, ¿no? Bueno, tanto para comprar cualquier cosa como para acceder a los productos.
Y ese es el fin precisamente que persiguen estas guerras económicas, crear una situación psicológica, ¿verdad?, en el imaginario colectivo de escasez, de penuria, de dificultades, que lógicamente, salvo que las personas tengan una gran conciencia política del proceso que se está viviendo, te produce una molestia, ¿no? Puede ser los empresarios, puede ser ellos, porque imagínense, aquí sí hay los productos, pero en Propatria, ¿por qué no lo hay? En Propatria no hay, en Katia, donde realmente está la gente más pobre. Pues. La víctima, el pueblo, los pobres. Pero a quien lo afecte de una manera más decisiva, más grave, ¿verdad?, en la reproducción de su familia, porque no puede llevar los alimentos o las cosas que necesitan, pues le produce mucho mayor malestar. Hacemos una pausa y al regreso más sobre la guerra económica en Venezuela. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha emprendido diversas actividades para combatir la especulación y el acaparamiento que afectan a los venezolanos. Medidas estructurales como la solicitud de una ley habilitante para dictar medidas contra la corrupción, así como la activación de líneas telefónicas, fiscalizaciones y la unión cívico-militar son parte de los esfuerzos que realiza el gobierno para frenar el asedio a la economía. Estamos de regreso en Realidades. Se preparan para supervisar los comercios. Son obreros seleccionados de empresas para apoyar en la batalla económica. Esto no es novedoso, esto ya se ha aplicado en otros países. Ellos siempre acuden a embromar a nosotros, los más humildes, los más necesitados, con nuestro bolsillo, con nuestro estómago. Van rumbo al mercado de Quinta Crespo, uno de los principales de la capital. El objetivo es confirmar la existencia de alimentos, que no haya acaparamiento y especulación. Sí hay café, sí hay arroz, sí hay mayonesa, ¿verdad? O sea, hay producto, hay pleno abastecimiento. En las bodegas se consiguen los alimentos de primera necesidad, pero al mismo tiempo son los que desaparecen de los grandes supermercados privados. Es una guerra mediática. Mientras tú le estás diciendo todos los días al pueblo que hay desabastecimiento, que las cosas no existen, la gente va a estar haciendo colas en todos lados para comprar esos rubros. Azúcar, leche, papel toalé y otros rubros sensibles a la población es la guerra económica promovida, según denuncia el gobierno desde la Embajada de los Estados Unidos, con sectores de la oposición. ¿No? Buscan el desgaste, o sea, quieren desgastarnos, llevarnos hasta así lo último, que la gente se obstine. El pueblo tiene identificada la raíz del problema. Sí hay una guerra económica. Sí la hay, y si ellos no la sueltan, nadie va a tener comida para que la gente se ponga en contra del presidente. Es para eso. Las colas siguen, mientras se trata de estabilizar la distribución de alimentos. Y es que en los periodos preelectorales, la guerra económica y el desabastecimiento generado por la especulación se agudizan. Provocar zozobra es uno de los elementos de la denominada guerra económica, denunciada por decenas de clientes de supermercados, quienes aseguran encontrar en ocasiones algunos anaqueles vacíos. No había pollo y esperaron como a las 2 de la tarde para sacar el pollo. Esconden las cosas y o si no lo sacan por parte, ¿ves? Uniformados e inspectores estatales están organizados para hacer frente a la especulación. Los productos ausentes en anaqueles estaban escondidos en el almacén. Claro, mintieron.
Pues dijeron, se acabó la leche, y vea el poco de leche que sacaron después. Sacaron mantequilla, sacaron pasta, sacaron harina. Entonces me parece injusto porque el pueblo no lo pueden poner a pasar hambre. Para algunos clientes, los promotores de la guerra económica están en distintos establecimientos, inclusive infiltrados en supermercados estatales. Entre sus estrategias están los retrasos en el inicio de la atención o pocos cajeros, pese a la cantidad de usuarios, para causar nerviosismo en los compradores. Venezolanos que normalmente consumen paquetes de harina pan en unidades de 2 presentaciones, bueno, se llevan 10 y 12 por intenciones que yo no puedo emitir un juicio de valor ahorita, pero que pudiese ser por nerviosismo, pudiese ser porque va para la venta informal o porque va a alimentar el contrabando de extracción. El gobierno en más de 1.600 inspecciones comprobó acciones para retrasar el proceso de producción y distribución de alimentos a escala nacional. Durante el proceso fueron incautadas 380.000 unidades de papel higiénico y 286 toneladas de alimentos acaparados. El total de multas aplicadas a los infractores equivale a más de $1.600.000. El gobierno tiene el gran desafío ya citado de la gran misión productiva. Es importante, fundamental, incrementar la producción nacional para independizarnos, llegar a cabo ese lema planteado de independencia o nada. En el área económica es fundamental, habrá más soberanía en tanto que haya mayor producción nacional y evitemos la dependencia de ciertos importadores que son los que nos practican las guerras. Esta es una primera desafío que tiene el actual gobierno, pero el segundo, sobre todo, y las comunidades, tienen el del control social, y el control social es fundamental. Y para facilitar la participación de las comunidades, el gobierno implementó la línea 0800 sabotaje. Es para poner una denuncia que aquí en el central están poniendo esos precios demasiado altos. Que el gobierno tiene que ejercer más controles pero ir directamente al asunto. Una tarea a la que ya está abocado Javier. Labora junto a más de 30 jóvenes en la línea 0800 sabotaje, instancia del órgano superior para la defensa de la economía. Sí, buenas tardes, 0800 sabotaje a la orden. Sí, en gran medida las denuncias van formuladas en el desabastecimiento también, el acaparamiento de los productos. Se atienden entre 500 y 600 llamadas al día sobre presuntos sabotajes a la distribución de alimentos. Si la persona no está de acuerdo con suministrar sus datos, bueno, se le registra la denuncia, completamente anónimos. La línea opera 24 horas. Desde su lanzamiento se han atendido más de 4.000 denuncias. El objetivo es fiscalizar todas las líneas de producción de alimentos hasta que estos lleguen al consumidor. La lucha contra la guerra económica también contempla la adquisición de más de 3.500.000 toneladas de artículos que servirán de materia prima para la producción de alimentos. Pueblo, Fuerza Armada, gobierno y clase obrera se unieron para combatir la guerra económica. La posición de PDVSA ante la guerra económica es producción, solidaridad, amor y seguridad. Seguridad en las instalaciones, seguridad en nuestros procesos industriales, seguridad en garantizar el suministro y los bienes que la patria necesita para el desarrollo. El gobierno revolucionario implementó desde el año 2004 la Misión Alimentación, que creó una cadena de distribución de 22.000 almacenes de alimentos. Esta red ha sido fundamental para combatir la especulación y el acaparamiento. El presupuesto es de 1.200 y eso realmente a mí no me alcanza para nada porque en las bodegas, en los supermercados, los precios son elevados y uno viene aquí y busca esta ayuda, pues. Aún así, sigue rodando la bola de nieve que habla de crisis económica. Los medios de comunicación se unen a esta tendencia. Esto es lo que creo que mejor hay que explicarle a esos medios que hablan de Venezuela desde afuera de Venezuela. Uno lee Clarín, lee El País y tantos otros medios y parece que en Venezuela nadie está consumiendo nada y todo el mundo está en su casa absolutamente desabastecida. Y eso es absolutamente falso. Si bien es cierto que puede haber problemas determinados en algunos sectores concretos
y que el producto, o quizás la marca del producto, que es otra apreciación importante, la marca del producto que uno quiere no está en el momento oportuno, pero realmente las pautas de consumo en Venezuela, si lo veréis estas Navidades, cuando todo el mundo vaya a buscarse las vacaciones y a consumir de una manera masiva. No hay que olvidar, insisto, que la década ganada de Chávez ha implicado también un aumento fundamental, radical, sobre todo del consumo, pero no de la clase alta, que eso siempre fue en Venezuela, sino de las grandes mayorías populares. Para combatir con mayor ahínco esta guerra económica, el presidente venezolano Nicolás Maduro solicitó a la Asamblea Nacional la aprobación de una ley habilitante para los próximos 12 meses. La economía venezolana atraviesa una coyuntura especial, toda vez que el aparato productivo del país está siendo impactado de una manera muy aguda por una serie de distorsiones, como son la especulación, el acaparamiento, el contrabando, el mercado de divisas ilegal, una colección de dificultades que bien podríamos bautizar con el nombre del cadivismo, como una de las expresiones más vulgares de la existencia de la burguesía parasitaria en la historia de la Venezuela de los últimos 100 años. Por eso es que he venido, compañero diputado presidente Diosdado Cabello, a pedir poderes habilitantes durante un año para empezar temprano este año 2013 y empujar con fuerza todo el año 2014 en las grandes tareas de combatir la corrupción, de adecentar el país y de hacer la revolución económica productiva que sustente la felicidad del pueblo. Hace 14 años, el presidente Hugo Chávez emprendió una cruzada contra el capitalismo. En 2002, ante el asedio de la derecha a la economía, el pueblo esgrimió la consigna: con hambre y desempleo, con Chávez me resteo. Hoy ese pueblo tiene el reto de vencer a quienes pretenden hacer chillar a la economía venezolana, como hace 40 años lo hicieron contra el Chile de Allende. El bravo pueblo se moviliza una vez más para alcanzar la paz.